Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, nacido en Pela el 20 o 21 de julio del 356 a.C. y fallecido en Babilonia el 10 u 11 de junio del 323 a.C., más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue rey de Macedonia desde 336 a.C., hegemón de Grecia, faraón de Egipto en el 332 a.C. y gran rey de Media y Persia en el 331 a.C. hasta la fecha de su muerte. Hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Filipo muere asesinado, y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Como hegemón de toda Grecia en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado las polis griegas, conquistar el vasto imperio de Persia, para vengar todos los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de aliados griegos, principalmente macedonios, y en el año 334 a.C. se lanzó con su pequeño ejército, de apenas 40.000 hombres, contra el poderoso imperio persa, una guerra de venganza de los griegos, bajo el liderazgo de Macedonia, contra los persas. En su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural, en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo oriental. Es el llamado periodo helenístico, también llamado alejandrino, que va desde el 323 al 30 a.C. Tanto es así que sus hazañas lo convirtieron en un mito y, en algunos momentos, en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor en el año 334 a.C. y comenzó la conquista del imperio persa, regido por Darío III. Victorioso en las batallas del Gránico en el año 334 a.C., Isos en el 333 a.C., Gaugamela en el 331 a.C. y de la Puerta Persa en el 330 a.C., se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus, habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poro en la batalla de Lidaspes en el 326 a.C., la negativa de sus tropas a continuar hacia Oriente le obligó a retornar a Babilonia con la llamada política de fusión. Él mismo se casó con 2 mujeres persas de noble cuna. En sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia hasta el valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. Fundador prolífico de ciudades, esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías fundadas por el también faraón Alejandro. El conquistador macedonio falleció en circunstancias oscuras. Los escritos más antiguos dejan clara evidencia de una muerte lenta producto de un envenenamiento. Al morir sin nombrar claramente un heredero, le sucedió su medio hermano Filipo III, que gobernó desde el año 323 hasta el 317 a.C., que era una persona con discapacidad intelectual. El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, los llamados diádocos o sucesores, que iniciaron una lucha despiadada por la supremacía que conduciría al reparto del imperio de Alejandro y su fraccionamiento en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto Ptolemaico, el imperio Seleucida y la Macedonia Antigónida. Alejandro es el mayor de los iconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Un segundo Aquiles, un soldado y semidios, para los griegos su héroe nacional y libertador, o vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente, a lo largo de más de 2 milenios. Inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte.